Estimados amigos, soy Edgar Guzmán. Este es el segundo video que elaboramos para el análisis de Nueva Ciudadanía. El día de hoy tenemos un video muy peculiar. Tenemos a un invitado muy especial, una persona a la que le hemos seguido mucho la pista, una persona de la cual podemos mencionar, ha tenido una trayectoria por muchos años luchando en contra de la corrupción y por lo tanto lo consideramos una persona experta en temas de transparencia, pero además goza de muy buen criterio político. Es por eso que el día de hoy nos acompaña en este análisis queremos el licenciado Marvin Flores. Bienvenido, Marvin, a nuestro programa, El Análisis. Pero empecemos analizando qué pensás, digamos, de ese conjunto de binomios presidenciales que ya han proclamado estos partidos. Vamos a decir, hay 12 partidos que han hecho sus proclamaciones, faltan 15, tenemos un total de 27 partidos políticos. ¿Qué pensás al respecto de estos binomios? Bueno, muchas gracias por la invitación, Edgar. Entiendo que este espacio es para hablar lo que en otros espacios no se puede hablar, no se puede decir, y eso creo que es fundamental. Pues yo creo que esta campaña electoral, digamos, tiene muchas peculiaridades, ¿verdad? Hay una fecha de inscripción de candidatos a las alcaldías, a la presidencia, a las diputaciones, que empezó el 19 de enero, termina el 16 de marzo, y luego empieza un tema de campaña, ¿verdad? Un tema de campaña que hemos visto muy diferente ahora en el tema de campaña no anticipada, digamos. Han habido temas de sanciones por parte del tribunal. Hemos estado viendo precisamente lo que mencionabas en cuanto al tema de algunos candidatos que sabemos que es inviable que se inscriban, en el caso de Zury Ríos, por ser hija de alguien que encabezó un atentado contra la democracia en el país, etcétera, más allá de lo que digan los juristas, que lleva de hecho de candidato vicepresidencial a un ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, o casos como de verdad lamentables que rayan entre lo ridículo y lo verdad, no sé si ridículo o tonto, el caso del hermano del presidente de la República que quiere ser candidato a diputado y tiene una prohibición constitucional expresa. Entonces yo creo que estamos entrando a un tema electoral muy diferente a las elecciones pasadas. Pero en cuanto a lo que preguntabas, en el tema de los binomios, digamos, 12 proclamados, 15 por proclamarse, la pregunta, y eso es una invitación a que nos den, es: ¿usted en este momento por quién votaría? ¿Por quién podría usted elegir? ¿Por quién podría votar? Digamos, ¿A quién depositaría su confianza? Por 4 años más, digamos, para tratar de ver si cambiamos un poco algo este país. Y si yo me hago esa pregunta a mí mismo, ¿verdad? Sin parafrasear a los amigos de esa capa, digamos, ¿cómo puede uno definirse por alguien si de esos, estamos hablando 12 más 15, estamos hablando de 27 opciones electorales que de repente a nadie convencen, que no hay, digamos, por quién decidirse, por quién votar? Ojalá que no nos enfrentemos en este escenario electoral por lo que siempre hemos votado los guatemaltecos, el menos peor. Voto por Jimmy por estar en contra de Sandra Gómez, o voto por fulano por estar, o sea, ese no es un tipo de elección, no es un tema democrático. Y también hay que mencionar el tema del voto nulo. El voto nulo creo que ese es un tema muy importante, pero digamos, son parte de las cosas que tenemos que ir analizando. Yo, de los 27 binomios presidenciales y vicepresidenciales, yo diría que no hay mayor cosa diferente. Yo diría que el espectro pareciera demasiada oferta electoral, pero no hay mayores diferencias entre unos y otros. Y ahí habría que hablar del caso de si finalmente Tel Maldana va a ir de candidata a la presidencia, si no va a ir y con qué partido, pero creo que eso es parte del análisis que tenemos que desarrollar. Claro. Sí, es otro hecho que marca esta segunda semana del proceso electoral, pero ahora en relación con Zury. Zury Ríos fue proclamada por el Partido Valor y presentaron su papelería ante el Registro de Ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral. Dicho registro rechazó su inscripción porque tiene una prohibición constitucional. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video se preguntan: ¿y por qué entonces Zury participó en el año 2015? Bueno, para explicar brevemente, es un proceso jurídico que
seguramente muchos abogados están discutiendo, pero lo que ocurrió es que ella solicitó o interpuso, mejor dicho, un amparo, y ese amparo le fue dado en definitivo por la Corte Suprema de Justicia. Pero luego del proceso electoral 2015 apelaron a ese amparo, y hay que decir, finalizado el proceso, pero en medio del proceso hubo dos entes que apelaron ese amparo que dio la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes fueron? Fue el Partido de Avanzada Nacional, el PAN, en el año 2015, y fue el Ministerio Público, que les pareció, no estuvieron de acuerdo con lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto apelaron esa decisión ante la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad resolvió expresamente que por el artículo 186 de la Constitución tiene una prohibición constitucional, y es con ese argumento que ya el Registro de Ciudadanos esta vez rechaza nuevamente la inscripción de Suri Ríos. Frente a ese escenario, ¿qué opinas? Bueno, es interesante, por ejemplo, digamos, y esto seguramente le va a gustar a quienes trabajan por los temas de mujeres, etcétera. Hay una encuesta privada que anda circulando en el que las preferencias electorales son 3 mujeres: Telma Aldana, Sandra Torres y Suri Ríos. Por otro lado, hay algún análisis en el que se menciona que ninguna de esas 3 candidaturas van a ser inscritas. Eso también es complicado, pues, porque entonces, digamos, si las encuestas electorales favorecen a estas 3 candidaturas de mujeres y ninguna de las 3 podría ser no inscrita, entonces, ¿qué puede suceder? Aunque en el caso de Sandra Torres creemos que, entiendo, y me corregirás, Edgar, que ya fue inscrita por el Tribunal Supremo Electoral. Hasta el momento no se ha confirmado su inscripción, pero sí ya acudieron a presentar la papelería. Es correcto, entonces digamos, en el caso de que no inscriban a Suri, es correcto el análisis que tú haces, ni vos ni yo somos abogados, pero tenemos claro cuál fue el proceso de la elección anterior. La Corte Suprema de Justicia le dio la autorización para participar, la CC después de finalizado el proceso dice que no, y ahora por eso en eso se basa el Registro de Ciudadanos para negarle la inscripción. Pues yo a la larga creo que Suri tiene un caudal de votos bastante interesante, digamos, más interesante, importante, que seguramente es el mismo tipo de caudal de voto electoral que apoya a Alejandro Yamatei, que es otro de los candidatos que están en la contienda electoral. Sin embargo, yo creo que lo importante y un reto para estas elecciones es precisamente que se respete lo que la ley electoral y de partidos políticos mandata, y también lo que mandata la Constitución. Por ejemplo, el caso de inscribir al hermano del presidente como candidato a diputado, con Galdames a la cabeza como candidato presidencial del FCN, y violando claramente la Constitución. Yo creo que si se respeta el marco electoral, el marco de derecho electoral, creo que por ahí debemos empezar, ¿no? Por decirte algo, si no, digamos, sería prácticamente inviable tener un Estado de Derecho en el que supuestamente los propios candidatos que dicen que van a defender ese Estado de Derecho, esa institucionalidad, empiezan por quererlo violar. O sea, en este caso nos enfrentamos a un dilema constitucional, tanto con Suri Ríos como con Sammy Morales, que es hermano del presidente y tiene también prohibición. Y hay que decir, es el mismo artículo, es el artículo 186, que prohíbe a los familiares del presidente en funciones, presidente y vicepresidente, y también prohíbe a las personas que sean familiares o tengan un grado, hasta el 4º grado de afinidad con parientes de caudillos, líderes de movimientos subversivos, y también personas que hayan intentado romper el orden constitucional. Entonces, seguimos nuevamente la crisis que hemos traído en los últimos años de no respetar el Estado de Derecho o de tratar de hacer un pulso de fuerzas entre cortes. Se ve reflejado también ya en esta segunda semana el proceso electoral, y veremos cuál será la estrategia jurídica que harán estos partidos para intentar inscribir a sus candidatos. Entonces, en ese sentido, el caso de Sammy Morales y también de Galdames encabezando, digamos, el partido FCN Nación, el partido oficialista. ¿Cómo miras el partido oficialista a estas alturas? ¿Crees que tiene alguna posibilidad, digamos, con un binomio presidencial de esa naturaleza y con el desgaste que ha tenido el actual presidente de la República, que muchas encuestas muestran muy baja popularidad y muy baja aceptación por parte de los ciudadanos? No sé qué pensás. Bueno, hay que recordar que hay 5 partidos políticos que llegan a esta elección, 5 de los 27.
que se salvaron, digamos, por la campana. Así popularmente, literalmente se salvaron por la campana porque habían estado en un proceso de cancelación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hay que hablar del partido CREA, que era uno de esos 5, Encuentro por Guatemala y el propio FCN. Y me faltan 2. Entonces, digamos que llegaron, pues no sé si lamentablemente, pero digamos, desde mi óptica sí, lamentablemente cuando se convoca a elecciones, ellos automáticamente, ese proceso de cancelación por financiamiento ilegal, ¿verdad? Financiamiento ilegal ilícito, queda suspendido y tienen derecho a participar. Entonces, para empezar, hay que mencionar ese tema en el caso del FCN. Y en cuanto al binomio presidencial y vicepresidencial, yo el análisis que hago es que es un tema más de ganar inmunidad. Cuando tú eres candidato y ya el Tribunal Supremo Electoral te aceptó como candidato a diputado, a presidente, vicepresidente, tú adquieres derecho de inmunidad, que es lo que perderá Galdames cuando deje de ser diputado el 14 de enero del próximo año. Entonces seguramente están jugando a eso, porque evidentemente, bueno, yo al menos no votaría por Galdames, no sé si alguno de los que nos están viendo votará por él, pero digamos, con las propuestas e iniciativas de ley que ellos han tenido, este país se muere de hambre, de desnutrición, y ellos proponen cosas como violar la Constitución. Entonces yo creo que es inviable, yo creo que es más una estrategia de ganar inmunidad. Bueno, perfecto. Y dentro de todo en el caso de FCN Nación, y vamos a hacer aquí un análisis un poco más extenso, porque hay otro escándalo inmerso dentro de estas proclamaciones que tuvo recientemente en un hotel capitalino este partido. Y es que Sammy Morales, hermano del actual presidente de la República, salió otro escándalo. Está tratando de conseguir sus antecedentes policíacos y penales para que no aparezcan manchados, porque es un requisito para poder inscribirse como candidato a diputado. Me parece va por los municipios del departamento de Guatemala. Entonces, frente a eso, ¿qué opinión también te merece? Lamentable, digamos, este gobierno pasará a la historia, Jimmy Morales pasará a la historia como el peor presidente de la era democrática, no tanto por lo que dejó de hacer, sino por lo que pudo haber hecho. Llegó sin mayores compromisos a la presidencia, decía que en el tema de transparencia su garantía era la mamá, ¿verdad? Que se la llevó a Israel a pasear. Eso lo han dicho varios políticos, ¿verdad? Entonces, lamentable que a nivel familiar, digamos, a ese nivel de desprestigio, pero creo que el tema con la candidatura del hermano del presidente es más que claro que es prohibido. Digamos, aunque le limpien los antecedentes penales y policíacos, etcétera, que es un requisito que pide el Tribunal Supremo Electoral, es inviable la candidatura. Creo que es una forma más de decirle al pueblo de Guatemala: las instituciones no nos interesan, las instituciones no las respetamos. Lamentablemente, y hay que decirlo con el caso de la Policía Nacional Civil, este actual ministro ha hecho un desastre. Después de más de 25 años de venir trabajando muchos temas de prevención del delito a nivel comunitario, este ministro ha sido lo peor que ha tenido, destituyendo a 32 mandos intermedios y superiores de la Policía Nacional Civil, lo cual se refleja en el incremento ahora ya de extorsiones, de bombazos en los buses, etcétera. Entonces, yo creo que si los guatemaltecos no podemos ver esa vinculación directa entre la usurpación de la calidad de autoridades vinculado con el tema de delincuencia, de falta de empleo, entonces creo que estamos un poco mal. Entonces, mira, esto de borrarle los antecedentes policíacos al hermano de Jimmy, a Sammy, pueden hacerlo, ya lo hicieron de hecho, pero creo que es una burla al sistema de derecho y al Estado que queremos construir en este país. Bueno, y hablando también, entre otras noticias, no es oficial porque no ha sido proclamada, pero también marca esta segunda semana del proceso electoral una figura que ha sido bastante polarizadora en el país. Digamos, tiene muchas personas que están a favor y también muchas personas que están en contra, pero sin duda hará mucho de qué hablar si se logra confirmar dicha proclamación, y es la figura de la exfiscal general de la República, Telma Aldana.
Se había escuchado que venía conversando y tratando de llegar a acuerdos con distintos partidos políticos. Recordemos algunos partidos nuevos que también decían como estrategia de afiliación que era Tel Maldana su presidenciable, pero también salieron otros partidos ya inscritos, digamos como el caso de URNG, el caso de Encuentro por Guatemala, donde esta figura Tel Maldana iba a estar en teoría como candidata presidencial. De último momento sale un comunicado del movimiento Semilla donde ya se oficializa una precandidatura de Tel Maldana. Ellos confirman de que luego de varias sesiones de trabajo y luego de varias conversaciones han logrado llegar a acuerdos, y un dato curioso, no van en coalición, no va ningún otro partido, es únicamente con Movimiento Semilla, un partido nuevo de reciente inscripción. ¿Cómo mirar la participación de Tel Maldana y con un partido nuevo de reciente inscripción? ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo lo mencionaba que hay varios escenarios electorales y digamos, imaginemos un escenario electoral en el que no participe ni Tel Maldana, ni Sandra Torres, ni Zully Ríos. Y nos lo comentaban a nosotros que por X y razón no iban a inscribir a ninguna de ellas tres. Pero hablando concretamente del caso de Tel Maldana, digamos, se ha hablado mucho si gana en primera vuelta incluso, lo cual sería inédito. Ningún candidato a la presidencia se ha definido desde el año 85 en este país que gane en primera vuelta. ¿Crees que tiene posibilidades de poder ganar en primera vuelta? ¿Cuál es tu percepción, digamos? Yo creo que tiene muchas posibilidades. Digamos, en el caso de Tel Maldana es una conjugación bastante atípica, digamos, porque tiene un partido político como es Semilla en este momento, que tiene estructuras legalizadas en 51 municipios, casi que lo mínimo. Es decir, en este país se manejan dos escenarios electorales, la fuerza de aire y la fuerza de tierra. Tel Maldana tiene mucha fuerza de aire, la imagen. Es conocida. Vista, la población tiene conocimiento sobre quién es. Pero no tiene la capacidad en organización de un partido político como lo tiene la UNE, por ejemplo, a nivel territorial. Y ese pudiera ser el desafío para un partido nuevo como Semilla, digamos, de poder armar esas maquinarias a nivel municipal en todo el país. Que no tienen tiempo y que el tiempo es corto, es cortísimo y competir contra las maquinarias electorales de partidos como, incluso te diría UCN, todos, el propio FCN con la maquinaria clientelar electoral que van a mover seguramente, o la UNE, es complicado. Entonces, digamos, hay un escenario bien interesante. Entonces, yo creo que el tema de Tel Maldana pasa por algo bien sencillo, es el famoso finiquito. ¿Crees que ese puede ser el dilema? Hasta el momento se sabe que Tel Maldana cuenta ya con... Hasta el momento cuenta con un finiquito que se le emitió en la administración del excontralor Carlos Mencos, que va de candidato a la primera casilla con diputados por la UNE. Y eso no puede dar una percepción, digamos, esta es una opinión muy individual, pero creo que Carlos Mencos todavía tiene mucho control sobre la Contraloría. Tiene mucho control. En la última elección del sustituto de él, digamos que no se ha definido quién es el sustituto, tres de los grupos electorales que competían por el tema de proclamar precandidatos, porque son precandidatos a la Contraloría, de la lista de 6 que se presenta al Congreso, 3 de esos grupos estaban controlados directamente por el excontralor Carlos Mencos y sus estructuras adentro de la propia Contraloría, alguna parte en la SAT y una parte en el Ministerio de Finanzas Públicas. Y entonces, ¿qué está pasando? Y ojo con esto, ¿qué está pasando, creo yo, en el Congreso de la República? El Congreso de la República no ha designado de esa nómina de 6 que ya le presentó la Comisión de Postulación quién va a ser el sustituto o quién va a asumir como Contralor General de Cuentas. Yo tengo el gran temor que al interno del Congreso de la República se están negociando cosas nada transparentes y nada buenas para la democracia de este país, que es, por un lado, negociar finiquitos a favor de gente que no debiera tenerlos, y por otro lado, negarle finiquitos a gente que tal vez sí debiera tenerlos. Y ahí puede estar el caso de la propia Tel Maldana, para bloquear la participación. Y se pudiera dar un escenario donde también pudiera haber una negociación para revocar finiquitos, que sería el caso de las personas que pueden contar con un finiquito, pero por diversos... Eso sucede porque el finiquito normalmente es anual y hay que recordar que hay una denuncia penal en contra de Tel Maldana por un tema de plazas fantasmas, que eso inmediatamente le invalida el finiquito.
Entonces ahí tenemos, a pesar de que ella ya se aclaró el panorama electoral, que va finalmente con Semilla, ya no por encuentro por Guatemala, queda pendiente ese requisito que si tú no tienes finiquito no puedes ser candidato a ningún puesto de elección popular. Bueno, entonces estamos en un escenario nuevamente, quizá ya esta segunda semana electoral nos está dando figuras que son polarizadoras, digamos que van a despertar muchas pasiones en el proceso electoral, pero también que nos dan indicios de que el tema político puede judicializarse y puede definirse a través de la justicia muchos de los candidatos que pueden o no participar. Yo creo que ese sería el análisis de los hechos más importantes que marcan esta segunda semana. No sé a manera de conclusión qué comentario te merece de cómo se ha ido desarrollando el proceso electoral y también el papel que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral. Uno de los grandes temas que preocupan mucho y hemos visto es que a través de las redes sociales muchos partidos no están respetando la ley electoral y de partidos políticos. Ayer, mediante un tuit, ya anunciaba el Tribunal Supremo Electoral que están avanzando en conversaciones para poder monitorear en las redes sociales el uso de estas por parte de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo mirás ese desempeño del Tribunal Supremo Electoral y cómo ha venido también dicho proceso electoral? Bueno, pues muy brevemente, yo creo que hay un reto fundamental para el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a poder aplicar estas nuevas normas que están vigentes para este proceso eleccionario, pero también creo que hay un reto muy importante para la ciudadanía en cuanto a, sabemos que hay 1 millón de jóvenes sin estar empadronados por temas de DPI, por temas de falta de empadronamiento, etcétera. O sea, digamos, finalmente el reto aquí es para la ciudadanía, ¿verdad? Seguramente va a cambiar mucho el escenario electoral, pero creo que tenemos una gran responsabilidad como guatemaltecos y guatemaltecas en este sentido, y por lo mismo yo los felicito a ustedes por estar haciendo este tipo de análisis, porque creo que es lo que nos orienta a los guatemaltecos a tener la mejor decisión en temas fundamentales para el país. Bueno, agradecerles a ustedes que han visto este video, esperamos les haya gustado la información que se está compartiendo en este análisis, el segundo video de este proceso electoral, y les invitamos a compartir, a comentar y que nos ayuden también a seleccionar los temas de su mayor interés. Agradecemos a todas las personas que se han comunicado, a la página de Nueva Ciudadanía, en el canal de YouTube, a todos los nuevos suscriptores. Los invitamos también a las personas que están viendo este video por primera vez a que se suscriban y que de esta manera puedan estar informados con otro punto de vista y con otra óptica sobre el proceso electoral. Muchas gracias.